Dreamcatcher es el grupo rockero del K-pop. Ellas son conocidas por sus conceptos oscuros y misteriosos, pues detrás de cada video se encuentra un rompecabezas intrigante que vale la pena explorar. Claro, eso solo si eres lo suficientemente valiente como para adentrarte en la terrorífica historia de Dreamcatcher. El Diablo, Atrapasueños y un grupo infravalorado. Todo esto y más en este capítulo especial de Halloween de hoy de... Si tuviera que mencionar grupos que actualmente están siendo muy infravalorados, la lista sería larga, comenzando por Queensrÿche, pasando por Kingdom, etc. Pero existe un grupo que durante años tuvo que vivir en las sombras de la industria, levantándose con esfuerzo y sacrificio, y ese grupo ha sido Dreamcatcher. A estas alturas es probable que la mayoría, al menos en mi audiencia, conozcan la historia de Dreamcatcher, pues este grupo no comenzó siendo como las chicas darketas y rockeras como actualmente las conocemos, sino que para su predebut se las conocía como Minx, y esta fue la verdadera era de las pesadillas. Todo se remonta al 2014, los meros inicios de la tercera generación, cuando surgió dentro del K-pop un girl group más llamado Minx, que se quedó en eso. Un girl group más. Ustedes conocen cómo es la industria de competitiva, porque debutar y lograr posicionarse sin tener la suerte de pertenecer a una empresa top es como jugarse la carrera en modo legendario nivel Dios. Minx solo tuvo un regreso con Love Shake, pero no dio los resultados esperados, así que su empresa Happy Face Entertainment tomaría la decisión de disbandear el grupo. Algunos pensaron que se habían rendido, pero más tarde se anunciaría que este redebutaría con algunos cambios en la alineación y con un concepto y música totalmente distintos e inesperados. Minx evolucionaría y ahora se llamaría Dreamcatcher. A medida que Dreamcatcher se estaba acercando a su redebut, todo comenzó a tornarse oscuro y gótico. Los teasers realmente se veían fuera de lo común, lo que empezó a llamar fuertemente la atención de nuevos oyentes. Y bueno, no hay que ser un experto en el K-pop para notar lo que fue la calidad de este debut. El género de rock en un girl group era llamativo, además el MV era sombrío y misterioso. Literalmente parecía una película de terror, pero esto solo era el comienzo. La calidad de este proyecto fue mejorando con el pasar de los años, a costa del trabajo duro de todo el equipo detrás y de las chicas, quienes también entregaron todo de sí para darnos una obra de calidad, no solo en el formato visual, sino que en su música también, siempre manteniendo la esencia de Dreamcatcher. Es decir, en una ocasión vimos a Xion llorar al reaccionar a uno de sus MV, algo que demostró el compromiso y la entrega que le han dado a este proyecto. Este grupo es especial porque rompieron todos los formatos de los grupos femeninos, que en ese entonces se destacaban por ser o cute o girl crush, para traer su propia imagen. Esto generó un sentido de diversidad al K-pop, porque entonces se ampliaron los géneros de música que este tenía para ofrecer y así llegar a audiencias amantes del rock, entre ellas me incluyo. La primera vez que escuché Boca y Scream quedé real con la boca abierta, porque fue como darle un giro de 180 grados a como yo creía que se escuchaba el K-pop. Realmente jamás me esperé encontrar nu metal en este género. Sin embargo, pasaban los años y parecía que todo el mundo veía lo grandioso que era este grupo, todos excepto la misma industria del K-pop.
A pesar de su calidad, a pesar de su gran concepto, a pesar de su relevancia porque Dreamcatcher tiene buenos números y un buen fandom, este grupo ha sido uno de los que más tiempo le ha costado conseguir su primer win. Tener un primer win es muy importante. Hay algunos que lo logran a los días del debut, otros que tardan meses o años. El tema de los primer win puede variar. Hay casos como el de Brave Girls que pueden revisar en uno de mis videos anteriores, a quienes les costó 10 años en lograrlo, registrando un récord. Igual hay también casos como el de Kotone, que no había ni debutado y ya estaba recibiendo un roti. Pero bueno, a pesar de que tardó años para que el K-pop por fin notara la presencia de Dreamcatcher, para la era de la Maison el grupo lo logró. Ganaron su ansiado primer win después de 5 años de guerrearla, agüitándole los ojos incluso a aquellos que no son Insomnia. Ese miércoles 22 de abril del 2022 quedará grabado en la historia. Uno de los aspectos por los que más destacaría Dreamcatcher es su lore. Podríamos compararlo con el nivel de grupos como A2U o Luna. Así es, teoría del color, referencias a la sombra de Carl Jung, cronologías que hay que descifrar por medio de pistas y detalles pequeños a los que hay que poner mucha atención. Por ejemplo, juguemos algo. Les voy a poner un fragmento de Because, a ver si ustedes pueden encontrar ese detalle. Les daré una pista. Está en el instrumental. Si lo notaste, coméntalo, presume en los comentarios tu buen oído. Más adelante les diré cuál era ese detalle. Mi Edul. Ha sido una tarea difícil, pero no imposible. Así que he preparado un resumen con la teoría completa de Dreamcatcher. Con ustedes, la teoría del diablo. Cosas que deben saber antes de adentrarnos en este universo. Número 1. La historia del hombre maldito y la historia del exorcismo ya las conté en videos anteriores por los que puedes pasar por si gustas. Número 2. Esta es solo una teoría. Cada quien puede interpretar la historia de diversas maneras. Ahora sí, comencemos. La historia de Dreamcatcher se nos fue presentada con el relato de un cazador de pesadillas. Este hombre llevaba alrededor de 2 siglos investigando a las chicas de Dreamcatcher, puesto que era inmortal, debido a una maldición causada por ellas, donde todas las noches él era perseguido y molestado por las chicas, quienes lo usaban como su juguete para divertirse asustándolo. Sin embargo, este no es el verdadero comienzo de la historia, porque para conocer el verdadero inicio de todo, debemos ir a precuela. Así es, la cronología de Dreamcatcher inicia con Fly Height, cuando las chicas vivían en una mansión en un tiempo tan antiguo como la historia misma. Ellas formaban una aquelarre de brujas. Un día, Jiwoo encontró una araña a la que decidió adoptar y dejó encerrada en un frasco. Cuando Yuhyun la encontró, tomó una lupa y la calcinó sin tener la más remota idea de las desastrosas consecuencias que aquello conllevaría. Jiwoo se convierte en el inicio de una especie de efecto mariposa al haber adoptado la araña, pues dentro de ella vivía atrapado un ente maligno que, al perder el cuerpo físico que lo encerraba, fue liberado, esparciendo su maldición por toda la mansión, persiguiendo a las chicas en sus sueños y atrapándolas en el mundo onírico, que para esta era fue representado como un bosque, una especie de limbo o infierno de los sueños, del que solo algunas de las chicas pudieron salir gracias a sus habilidades y sabiduría en las artes oscuras. Sin embargo, otras tuvieron la mala suerte de quedar atrapadas en la telaraña del ente, como en el caso de Yuhyun, quien después de esa noche quedó poseída. Aquí me imagino que ustedes ya saben lo que sigue, pues para quitarle el espíritu que la poseyó, las chicas deben hacer un exorcismo. Sin embargo, durante el exorcismo, algo sale mal, y Jiwoo falla en su misión de salvar a Yuhyun antes de que el portal de salida se cierre, atrapándola para siempre. Ahora debo revelarles el primer giro en la trama, ya que si nos fijamos bien en el MV, notaremos que todo fue una traición de Jiwoo. Jiwoo piensa que Yuhyun se merece quedar atrapada en el Flat, la dimensión del infierno onírico, así que ella, cegada por el rencor hacia Yuhyun por haber acabado con la vida de la araña y haber liberado el ente, le cierra el portal, impidiendo que Yuhyun escape.
hiriendo a Jiwoo en el acto, como se menciona en Scar. Aquí hay otro detalle importante que quiero que tengan en cuenta, y es que en este álbum Escape the Era es la primera vez que escuchamos la mención del ente maligno, a quien las chicas se refieren como el monstruo del color de la sangre, a quien durante este video vamos a llamar como el monstruo rojo. Los siglos pasaron y un día Yu-Hyun logra enviar una señal de rescate a los miembros dándoles un indicio de su paradero. Jiwoo, quien, arrepentida, debía sentirse culpable por haber fallado a su aquelarre la misión de liberar a Yu-Hyun, así que decide adentrarse por medio de un sueño lúcido para ir a su rescate. Suha también se adentra para rescatar a Ga-hyun, otra de sus compañeras que había quedado encerrada en el infierno onírico, pero esta vez las cosas no salen mal, salen peor. Suha falla y Ga-hyun no logra salir. Y si esto no fuera poco, cuando Jiwoo llega al escondite de Yu-Hyun para salvarla, descubre muy tarde que es una trampa. Yu-Hyun cambia de lugar con ella para así liberarse y dejar a Jiwoo aprisionada en el mundo onírico como venganza. Una vez Yu-Hyun logra escapar, se nos revela que su nuevo plan malévolo, ahora que es libre, es encontrar el vitriol. El acrónimo vitriol es una referencia a una frase en latín que se utiliza en la alquimia espiritual, cuya frase significa visita el interior de la tierra. Mediante la rectificación encontrarás la piedra oculta. El término vitriol dentro de un contexto simbólico podría representar la búsqueda de la verdad, la sabiduría espiritual y el poder. ¿Logrará Yu-Hyun encontrar el vitriol y hacerse más poderosa? Solo esperen, porque esta historia apenas comienza. En Piri, Yu-Hyun llega a una habitación donde encuentra una flauta. Sin embargo, algo parece asustarla y ella sale huyendo, dejando caer la flauta al suelo, de la cual emana un líquido espeso que parece ser sangre. Pero para entender qué pasó aquí, debemos ver el resto del MV. Los miembros se han adentrado en el infierno onírico en la búsqueda de sus compañeras perdidas. Allí, cada una debe enfrentar sus propios temores y desafíos, como una lucha personal contra sus miedos, en una suerte de laberinto sin salida. Jiwoo logra encontrar la pantalla de un televisor donde se le es revelada una verdad aterradora, y es que existe un doble exacto de ella misma, con sus recuerdos, con su rostro y con su aspecto. Un otro yo oscuro y malvado. Esto nos da otro giro enorme en la historia, porque es cuando se nos revela que cuando el monstruo rojo las encerró en el infierno onírico, les creó dobles malvados a las chicas. Eso significa que quien calcinó a la araña y le tendió aquella trampa a Jiwoo no fue Yu-Hyun, sino que todo este tiempo fue el doble malvado de Yu-Hyun. De esto es de lo que se da cuenta la misma Yu-Hyun al inicio del video, de que su doble malvado, influenciado por el monstruo rojo, utilizó la flauta para hacer aquel llamado de rescate a Jiwoo, tendiéndole una trampa, y por ello, de la flauta sale sangre. El término déjà vu es una expresión francesa que se traduce como ya visto. Se utiliza para describir una sensación o experiencia en la que una persona siente que ya ha vivido o experimentado una situación antes, incluso cuando es imposible que eso haya sucedido. Pausa activa aquí, ya que antes de continuar debemos adentrarnos en el tema de las dimensiones. Así es probable que en el universo de Dreamcatcher existan 3 dimensiones: la dimensión física, que representa la realidad cotidiana en el planeta Tierra, la dimensión de los sueños, a la que suelo llamar como el infierno onírico, y la dimensión espiritual, que se desarrolla en un mundo místico. En Déjà Vu se hace referencia a un suceso que pasó de igual forma en 2 dimensiones distintas, en la dimensión física y en la dimensión espiritual. Esta teoría podría explicar el por qué hay 2 soles y 2 tronos. Y este suceso fue, oh sorpresa, una traición.
En una reminiscencia se nos muestra cómo las chicas eran felices juntas. Hay una escena que es referencia a la última cena, pues ni Judas fue tan traicionero como Ju-hyun. Su ansia por llegar al poder fue tal que terminó acabando con la vida de una de sus compañeras, Jiu, y por ello los demás miembros le hacen un funeral. ¿Qué pasó? La historia volvió a repetirse. Jiu confrontó a Ju-hyun por haberla encerrado en el infierno onírico, pero Jiu, con temor de volver a arrepentirse en el futuro, decide perdonarla y suelta la espada con la que le apuntaba. Pero Ju-hyun aprovechó esta debilidad para tomar la espada de vuelta y atacar a Jiu por la espalda. De esta manera, logró llegar al trono, esparciendo su maldad por el reino. Sin embargo, las chicas parecen haber hecho un ritual para traer de nuevo a la vida a Jiu, y de esta manera, Jiu abre los ojos. Scream se nos es introducido con un texto que reza: un día de repente la luz no llegó y la gente olvidó cómo decir cosas buenas. Mientras se nos muestra una imagen en la que el árbol del lenguaje es consumido por la oscuridad. Ahora, ¿qué significa esto? Para entender mejor esta parte de la historia debemos tener en cuenta un teaser previo llamado El árbol de los lenguajes. Aquí se nos relata que el bien y el mal coexistían en armonía. Sin embargo, con el tiempo, el lado positivo que se encargaba de dar frases buenas como paz y esperanza se comenzó a debilitar, y surgió un lado oscuro que cambió aquellas palabras por negatividad, odio y destrucción. El árbol del lenguaje se encuentra en la dimensión espiritual, y antes de que sea demasiado tarde, las chicas descubren las verdaderas intenciones de Ju-hyun, pues ella es malvada y ya no creen en su máscara. Las chicas han descubierto que Ju-hyun no era ella y que la verdadera Ju-hyun está congelada, así que corren con la misión de llegar al corazón del árbol del lenguaje antes de que la sombra tome el poder completo de este. Ga-hyun logra llegar, pero el vitriol se destruye ante sus ojos. Es demasiado tarde. El corazón del árbol del lenguaje ahora está bajo el poder del monstruo rojo. Sin embargo, los poderes de las chicas han aumentado al acercarse al vitriol, incluso para Ju-hyun buena, quien logra liberarse de su hechizo de congelamiento. Continuará. Antes de continuar con la historia del árbol de los lenguajes, Dreamcatcher nos presentó Rose Blue. Advertencia, aquí vamos a llorar un rato. Saquen los pañuelos. En Rose Blue se nos muestra una realidad idílica en que las chicas son felices de nuevo y hay paz, pero un día Jiu nota algo extraño en el cielo y se da cuenta de que aquello es solo un sueño. Jiu logra despertar dándose cuenta que la realidad es muy diferente. Ella sostiene un arma con 5 balas y viaja hasta un imponente edificio con una misión: despertar a las demás. Las demás miembros se encuentran en su propio infierno onírico, a excepción de Dami, que por alguna razón está rodeada de lujos y dinero. Una buena chica capitalista. Jiu logra llegar al lugar donde ellas están encerradas durmiendo frente al vitriol que las ha atrapado, y por medio de este se interna en los sueños de las demás para rescatarlas. Cuando las encuentra, Jiu les apunta con el arma y dispara. De nuevo, Jiu está en aquel sueño donde es feliz con las demás miembros, pero esta vez las chicas desaparecen y se van de su lado, por lo que sola y abrumada intenta dispararse a sí misma, pero no lo logra, porque se quedó sin munición. Cuando las chicas despiertan se dan cuenta de lo que en realidad pasó y observan aterradas a Jiu dentro del vitriol contaminado que convirtió su sueño en una pesadilla. Boca es la continuación de Scream después de que el árbol del lenguaje cayera en las malvadas garras del monstruo rojo.
Este suceso en la dimensión espiritual influye en la dimensión física, convirtiéndola en un infierno lleno de seres malvados ocultos tras una máscara que son influenciados bajo el poder del monstruo rojo por medio de dispositivos por los cuales se envían las señales negativas. Básicamente, cuando las chicas mencionan la frase "haré que cierres la boca", es con la intención de callar las palabras envenenadas que brotan del árbol del lenguaje. En la dimensión espiritual, las chicas buscan hacer visibles sus propias sombras, confrontar esos yo malvados que el monstruo creó de ellas, y para ello deben buscar dentro de sus propias almas. Por ello, Suwa está cerca de un lago. Aquí hay varias referencias, tanto para el concepto de la sombra y como para los chinos el ánima es la parte femenina de la psique, a la vez que la fuerza que viene de lo profundo de la tierra. En otras visiones, el alma aparece como Undina, el espíritu elemental del agua. Durante Boca, las chicas logran dispararle una flecha a Yuhyun que le atraviesa el pecho, despertándola. Cuando Yuhyun despierta, se encuentra en una sala aislada frente a un televisor y una copa con un líquido rojo. El televisor es una referencia a la señal contaminada por el monstruo rojo y la copa es una referencia a Matrix, a la elección de la pastilla azul y la pastilla roja. Cabe aclarar que la pastilla roja es la salida de la Matrix. Las demás chicas que han descubierto su sombra han logrado desbloquear su Ori, con el que pueden ver la realidad más allá de la Matrix. Del árbol del lenguaje envenenado brotan cables de corriente que envían las señales al mundo que está siendo controlado por el monstruo rojo. Esta es la realidad. Nada de lo que conocen en las pantallas es verdad. Es una Matrix donde se manipula la mente de la sociedad. La única forma de acabar con esto es deteniendo aquella señal contaminada. Pero parece que es muy tarde. No queda mucho tiempo y además algunas de ellas, como Handom, han sido encarceladas por el ejército del monstruo rojo. Al final del enví se nos muestra la frase: al final Dreamcatcher no pudieron encontrar la utopía con la que soñaban. Pero aún queda esperanza. Yuhyun ha decidido salir de la Matrix. Aunque Eclipse pareciera no encajar con la historia, lo cierto es que un eclipse representa la unión de dos cuerpos celestiales, el Sol y la Luna, lo cual podría ser una referencia a la sombra. La sombra es una teoría psicológica propuesta por Carl Jung que representa las partes ocultas, reprimidas o menos conscientes de la psique de una persona. Es todo aquello que rechazamos en nosotros mismos, el otro yo que intentamos ocultar a la sociedad detrás de una máscara. El concepto de la máscara es el yo idealizado con el que nos presentamos al mundo exterior, que a menudo es diferente a lo que realmente sentimos o pensamos en privado. Todo Because es una metáfora a estos conceptos. Como cuando vemos a Dami rodeada de figuras cubiertas por sábanas negras simbolizando la sombra, el aspecto oculto de la psique humana. Las chicas deben ver más allá de esas máscaras y enfrentarse a sus propias versiones malvadas, hacerlas conscientes. Por ello, las chicas están en un parque de diversiones, porque es como un juego interminable de dobles malvados que visten de rojo, representando ese otro yo que ellas rechazan en sí mismas, ocultándolo y disfrazándolo. ¿Recuerdan esa parte de Because que les dije que hay un detalle escondido? Es hora de revelarlo. Y es que si escuchan el instrumental, está oculto un silbido. Esta es la llamada de Yuhyun a las demás miembros para dar su ubicación y así liberarse de la Matrix, así como Gahyun se liberó de la jaula en el inicio del enví. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían:
el reino del mundo ha pasado de ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos. El mundo se encuentra en un escenario distópico y apocalíptico. La vida parece estar acabándose en el planeta. Las chicas deben luchar por proteger el mundo de la destrucción. Un portal se abre en el cielo a través del cual Yu-Gi-Oh cae a la tierra. Las fuerzas del monstruo rojo saben que ellas han llegado para detenerlos, pero ellas logran fugarse por medio de un plan secreto como una carta bajo la manga. Pero esto lo veremos más adelante. Tami ha logrado derribar a los soldados que vigilaban la transmisión de la señal del árbol del lenguaje contaminado. Sua logra llegar al trono del monstruo rojo rodeado por sus pares trajeados, revelándonos así que todo este tiempo el monstruo rojo era el mismo diablo, así que lo enfrenta y lo destrona. ¡Grande Sua! Las chicas logran reunirse en la dimensión espiritual que ahora es similar al cielo, marcando la llegada de un nuevo renacer. Vision es la historia de las bajo la manga que les conté, es como un spin-off de la Maison. Aquí se nos muestra que una vez fuera de la Matrix, las chicas se han unido para luchar por la libertad y la paz en aquel mundo desolado y devastado. Ellas tenían un cuartel secreto donde idearon todo el plan, se infiltraron entre las fuerzas del monstruo rojo, evadiendo la seguridad, y una vez dentro del cuarto de transmisión, lucharon contra los soldados, derribándolos a todos con sus poderes de rayos mágicos. Tami, con su gran fuerza, irrumpe en las puertas del cuartel enemigo para bloquear la señal contaminada y cambiarla por una nueva. Ahora que Sua ha destronado al diablo, ella lleva una corona presentándose al mundo junto a las demás miembros como la promesa de un cambio contra la opresión en la que vivía la sociedad bajo el mandato del diablo, emitiendo así este mensaje al resto del mundo. En Bon Voyage, las chicas tienen la visión de que la vida en el mundo prospere, pero hay un problema. Los daños de la contaminación a causa de la sociedad manipulada por el diablo llegaron a un punto irreversible. Además, al parecer aún hay enemigos que las persiguen, porque en una escena atacan a Sua, la nueva líder, a quien le mandan un rayo y casi es lastimada si no fuera por la habilidad de Xion que logra proteger a Sua. ¡Grande Xion! Las personas que siguen el camino del cambio buscan un refugio en ellas, y así las chicas ven una luz al final del pasillo. Dami logra hacer un conjuro que trae a la vida a Celi, una célula con la que podrán repoblar la vida en el planeta. ¡Grande Dami! Y así, las chicas crean un refugio protegido por un campo de fuerza que parece ser proyectado por el vitriol que ya no está contaminado. Este nuevo comienzo es como un nuevo viaje para la humanidad, por ello la canción se llama Buen Viaje. ¿Lograrán las Dreamcatcher traer de nuevo la vida a la Tierra con la ayuda de Celi? Eso posiblemente lo veremos en un próximo capítulo. Oigan, y a todas estas, si las Dreamcatcher derrotaron al diablo, ¿eso significa que sí son rock cristiano? Si quieren ver más de mi contenido, pueden pasar por mis anteriores videos referentes a la historia de Dreamcatcher. O si prefieren, pueden pasar por mi video de la semana pasada donde analizamos la historia de Baby Metal. Gracias por ver hasta aquí. ¡Annyeong!